Hola, ¿qué tal todos? Muy buenos días. Me encuentro en este momento en el departamento de Boyacá. Ya les voy a mostrar en donde estoy. Estoy precisamente en un restaurante que se llama Pinzón, Restaurante Asadero Parrilla. Es un sitio muy bueno para venir a desayunar temprano. Está todos los días abierto. El menú que tienen el día de hoy y el cual estoy consumiendo es un caldo de costilla, unas arepas boyacenses que son muy deliciosas, son rellenas de queso. Se las recomiendo para que pasen acá. Me dirijo en este momento a Villa de Leyva para descansar, dar una vuelta, para pasarla rico en este fin de semana. Entonces les pido a todos que me acompañen nuevamente en este video y ojalá les sirva a ustedes de mucha información para que ustedes también lo puedan transmitir. Ya nos vemos. Bueno, quise hacer un alto aquí en el camino para mostrarles, infortunadamente no son las montañas de Suiza, son las montañas de mi bella Colombia. Antes de llegar como tal a Villa de Leyva quise hacer una parada porque me pareció muy bonito este sector para poderles mostrar a ustedes. Estaba saliendo de un pueblo muy bonito que se llama Samacá y que me dirijo directamente hacia Villa de Leyva. Les voy a mostrar un poquito estas montañas que se ven espectaculares para que ustedes también las puedan apreciar cuando vengan aquí a mi país, Colombia. Hice un alto en el camino. Voy a bajarme un momento a tomar aire y a contarles algo muy importante, y es esto. Yo tengo aquí un papelito en la mano y este papelito son los peajes que uno paga para llegar a este sitio. Hay gente que coge este tipo de documentos y los rasga y los bota, pero estos papelitos les pueden salvar a ustedes la vida, porque estos papeles como tal sirven en caso de emergencia. Tienen unos números telefónicos en los cuales ustedes pueden solicitar el servicio de ambulancia, de grúa o como tal carro taller para su vehículo. Así que estos papeles por favor no los boten. Cuando ustedes viajen por Colombia les sirve bastante, así que guárdelos muy bien en su sitio, en su guantera, para que no tengan ningún problema al viajar. Les comento que acabé de llegar al hotel. Es un hotel que queda en el centro como tal de Villa de Leyva. Se llama el Hotel El Edén. Desconocía cómo iba a ser el mismo, pero me parece muy bonito. El hotel es muy colonial. Tiene todo lo que, pues primero que todo uno necesita. Ya fui como tal a la habitación, ahorita estaba recogiendo las maletas. Pues bueno, aquí atrás estamos viendo que están terminando de construir, me imagino que algún otro tipo de habitaciones que están haciendo, pero en sí ahorita que fui a reclamar como tal la llave de la habitación, que aquí la tengo, y di una vuelta muy corta, pero me pareció genial. Vamos a hacer también un recorrido por el Hotel Edén para podérselo recomendar a ustedes. Realmente pues me pareció muy barata la tarifa, son aproximadamente 93.000 pesos colombianos por noche la que me están cobrando, aproximadamente unos 22, 23 dólares americanos, que me parecen muy buen precio para lo que necesité en este momento, que fue hospedarme en la ciudad de Villa de Leyva. Vamos a hacer un recorrido por el hotel para que ustedes también puedan apreciarlo y también vengan y lo conozcan y puedan quedarse en sus habitaciones. Vamos a visitar el hotel.
invertir. Este hotel queda a cuadra y media de la plaza principal de Villa de Leyva. Aquí voy a hacer una toma también de la parte externa para que ustedes también puedan mirar cómo es el hotel. Aquí. Estoy en un parque más tranquilo, menos congestionado. Es el Parque Antonio Nariño, el cual también pueden venir a visitarlo. Queda en la parte de atrás, por decirlo, hacia arriba de la plaza principal del sector de Villa de Leyva. Ya les muestro un poco este parque para que ustedes también lo puedan venir a visitar.
siguiendo aquí en el recorrido me acabo de encontrar con otra plaza aledaña a la plaza principal, que se llama la Plaza del Carmen, eh, con esta hermosa infraestructura que estamos viendo en este momento. Se convierte en otro atractivo turístico de esta región. Otro sitio que encontré es el Parque Ricaurte. Tiene una plaza, no, un parque muy pequeño aquí también en el sector, en la que van a ver aquí en la parte posterior. Vamos a entrar al parque también para que ustedes conozcan el Parque Ricaurte. Bueno, estaban sonando ahorita las campanas de la iglesia llamando a todos los feligreses para que entren a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario aquí en la bellísima Villa de Leyva. Acá los dejo con una panorámica a esta hora, son aproximadamente las 6 de la tarde, para que ustedes puedan ver cómo se ve este maravilloso lugar anocheciendo. También por la noche les voy a mostrar cómo se ve este lugar de noche para que ustedes también lo puedan apreciar en todo su esplendor, pero a oscuras. Aquí vamos a hacer un recorrido en la plaza principal de Villa de Leyva, aquí en horas de la noche, para que podamos apreciar cómo se ve de iluminada, cómo se ve maravillosa, de majestuosa esta ciudad de noche, todavía con turistas, mucha gente que hay acá. Pueden venir, este sitio como tal es muy seguro para el turismo. Ser precavidos, ¿no? No ser tan ingenuos, pero de todas maneras todos pueden venir aquí a pasear, a darse una vuelta, a consumir bebidas, a tomar tragos. Hay bastantes sitios, hay restaurantes, hay bares, hay también para niños. Pueden venir en pareja, pueden venir en familia, pueden venir solos, pueden hacer los planes que deseen en esta ciudad. Hasta de noche pueden planear lo que ustedes deseen. Pueden conseguir cosas también a muy buen precio, ¿no? Como también pueden conseguir cosas con precios onerosos. Recomendación siempre, por favor, pregunten cuánto cuestan las cosas antes de consumir para que no tengan inconvenientes. Aquí no pasa como en algunos otros sitios de Colombia donde la gente abusa del turista, pero de todas maneras les recomiendo que por favor pregunten cuánto cuestan, por ejemplo, los alimentos o lo que ustedes necesiten como guías turísticos o viajes antes de que ustedes cancelen, ¿de acuerdo? También otra recomendación y algo que vi mucho aquí en esta parte de Boyacá es que algunos establecimientos o algunos hoteles ya no están recibiendo como tal transferencias bancarias. Han tenido muchos inconvenientes con las tarjetas, o hay gente que ha estafado o han abusado de la buena fe de las personas que ayudan aquí a los demás, es decir, los que tienen, por ejemplo, hoteles, los que tienen restaurantes, hacen una transferencia y pues no les llega la plata y pues hasta ahí se vio el dinero. Entonces les aconsejo que traigan efectivo, pues no digo bastante, pero traigan efectivo, porque hay sitios donde no están recibiendo como tal transferencias, ni están recibiendo tarjetas, ni débito, ni crédito, para que ustedes lo tengan presente.
Esta parte que estoy filmando me hace recordar las calles de Cartagena a esta misma hora. Son casi como similares, como parecidas. De pronto en otro video, en otras fotos que muestre, revisaré el tema, pero me parece similar, ¿no? No sé ustedes también qué piensan, qué opinen. Déjenlo en los comentarios. Ustedes también que a la gente que ha viajado como tal a Cartagena, para que me den su opinión. De todas maneras, en este momento pueden estar ustedes dándole un like y dándole un me gusta al video. Hola a todos, muy buenos días. Hoy es un nuevo comienzo en esta maravillosa y muy bonita ciudad de Villa de Leyva. Estoy saliendo de la parte del centro histórico. Voy caminando para un sitio pues muy especial, podría decirlo así. Ya ahorita en un momento les muestro la sorpresa. Como pueden ver, allá en la parte de atrás queda el centro histórico y el hotel donde me estoy quedando. Estoy recorriendo en este momento ya lo que es parte del perímetro de la ciudad. Debo caminar aproximadamente por unos 20 minutos al sitio donde voy a llegar para mostrarles, para que ustedes puedan admirar lo mismo que yo voy a ver en este momento. Así que el día de hoy acompáñenme nuevamente en este video. Vamos para allá. Bueno, acabo de llegar al sitio, pues no donde les estaba comentando, pero sí donde vamos a doblar, que venimos precisamente de la carretera principal. Yo vengo desde allá, desde el centro histórico de Villa de Leyva. Me vine casi en línea recta hasta este sitio. Aquí al frente hay un restaurante que se llama la Bodega, y en este lugar que está destapado es donde voy a caminar, dice el mapa, por 7 minutos. Vamos a ver si el sitio que les voy a mostrar está abierto. Ojalá, para poderles a ustedes invitar. Sigamos. Quise hacer este recorrido a pie porque me imagino que la mayoría de personas que vienen a este lugar viene en transporte público o en transporte privado. Realmente el que quiera venir y disfrutar del paisaje como lo estoy haciendo yo, no es muy demorado. Son desde el centro hasta acá, el mapa informa que son 20 minutos, así que no sean flojos y vamos para el sitio. Bueno, llegué al sitio, pero infortunadamente lo que les comenté, les iba a presentar la casa Terracota, pero lo que es los días martes y los días miércoles, este atractivo turístico no tiene atención al público, así que qué lástima, no pudimos entrar, no les pude mostrar. De pronto en próximas ocasiones que vuelva nuevamente a Villa de Leyva, les presentaré con mucho gusto un atractivo turístico de la zona, que es una casa 100% hecha de barro, que es la casa Terracota. Bueno, que esto no ha sido un impedimento para no seguir paseando por esta hermosísimo paraje de Colombia. Vuelvo a coger otra carretera. Realmente yo creo que pues no mucho lo hacen de nómadas caminando. Voy a ir a otro sitio turístico también cercano, a ver si ese sí está abierto y si lo puedo disfrutar el día de hoy. Así que vamos, acompáñenme nuevamente. Les comento que me encuentro en la mitad de la nada, que no sé dónde estoy. Estoy en una carretera totalmente árida, desierta, sin vehículos, pero me encuentro con unos megalitos a este lado y lado de la carretera. Bueno, yo voy a seguir caminando hasta donde tengo que llegar a mi punto de visita para hacer turismo en esa zona.
voy a seguir caminando. Supuestamente nos depara aproximadamente unos 20 minutos más de caminata por esta carretera. Bueno, yo acabo de colarme aquí a una propiedad privada. Estoy haciendo algo que no es debido, sino que quería mostrarles pues, todo este sector. La zona está llena de megalitos, de piedras gigantes. Esta zona precisamente es conocida precisamente por eso, pueden ver, la zona es árida y es una zona rocosa. Esto fue antiguamente pues un mar, y aquí en este sector de Villa de Leyva han encontrado bastantes fósiles. Esperemos que encontremos alguno el día de hoy para podérselos mostrar. Lo que les dije, me acabo de encontrar con un fósil. Les voy a mostrar. Vale, cuidado. Esto es un fósil. Fósil es esa persona que hace esto. Está dejando la basura tirada en este sitio tan único en la naturaleza. Por favor, si vienen a estos lugares, guarden sus cosas en una bolsa o en una tula, pero no boten la basura ni dañen el ecosistema, por favor. Se los agradezco a todos, tanto a las personas que viven en este país como a los extranjeros, para que podamos seguir disfrutando de paisajes maravillosos como este. Esto es lo que me encanta a mí de venir a estos sitios y parajes, para estar recorriéndolos a pie. Me acabo de encontrar, ¿me recuerdas su nombre, por favor? Rosmira. Hola, Rosmira. ¿Qué es lo que nos estás ofreciendo acá? Que vi un carro grandísimo que están haciendo, que yo pensé en un momento que era un restaurante, pero me dijiste que era un sitio de alquiler de motocicletas para el turismo, ¿correcto? Para el turismo, sí, de motos y cuatrimotos, Sí. próximamente, para el próximo fin de semana. Perfecto. Entonces estamos en las adecuaciones, todavía falta mucho, pero me parece muy bonito. Están ubicados aquí frente a Pozos Azules, Azules. para invitarlos a todos, a ustedes, para que vengan y alquilen sus motocicletas, cuatrimotos. Me dices motos enduro también, motos ¿correcto? enduro, sí, claro Bueno, que sí. bueno, muchísimas gracias. Bueno, Voy a hacer con un mucho recorrido gusto. acá para que toda la gente pueda estar viendo este sitio y pueda venir a este lugar a alquilar Bienvenidos. sus motos. Bueno, Bienvenidos, gracias. gracias a ti. Bueno, después de casi una hora larga de caminata, por la cual venía por este sendero que venía desde la Casa Terracota, acabo de llegar al Museo del Fósil. Entonces voy a entrar para poderles mostrar a ustedes también qué es lo que nos ofrece esta atracción turística. Vamos. Bueno, ya entré al museo como tal. Es un museo muy bonito, por decirlo así. ¿Cuál es el atractivo de este museo? Ya les presento acá. Es un monquirasaurio, lo llaman así. Fue el primer, por decir así, dinosaurio de la región que encontraron como tal en este sitio, y a partir de este sitio se hace el museo como tal. O sea, la pieza que les voy a mostrar nunca ha sido movida de su sitio, precisamente porque es una pieza muy completa para que no tenga ningún deterioro y la gente la pueda apreciar. Voy a mostrarles en este momento cómo es el monquirasaurio en su esplendor. Este es el monquirasaurio que les estoy mostrando acá. Como pueden ver, el cráneo es bastante grande. Les voy a calcular por ahí aproximadamente unos 7 metros de longitud. Es uno de los especímenes mejor conservados y más grandes que han encontrado en la región. Presentan precisamente sus aletas. Sus aletas, como pueden ver, parte de la columna vertebral, parte de las costillas y la cola. Como les vuelvo a repetir, lo único que me comentaron es que el piso, como ustedes lo pueden ver, está formado por rocas también para que no se muevan. Y aquí les voy a hacer un poco de zoom
en esta zona. Les voy a mostrar, si ves sobre esta línea que comienza a deteriorarse, esa parte todavía es, por decirlo, original, algo que viene, como decir, adherido a este espécimen que encontraron. La historia es de un campesino que es el señor Samuel, que un día caminando aquí por este municipio encontró una acomodación de rocas muy raras, y esta parte como tal fue lo que encontró el campesino, y su curiosidad llegó a formar todo este lugar. Precisamente Villa de Leyva se caracteriza por una zona donde se han hallado bastantes vestigios de animales prehistóricos. Lo que estamos viendo en esta caja de cristal es parte de un segmento de un brontosaurio, de un dinosaurio que encontraron también aquí en esta zona. Es parte de la columna vertebral y esta es parte de su cadera. En el dibujo se puede apreciar cuáles son las áreas donde se encontraba presente como tal estos huesos en este dinosaurio. Acabo de llegar también a otra parte del museo donde estamos viendo unos animales también que hicieron parte de esta zona que se llama las amonitas. Las amonitas dicen que hacía parte de los, se parecían a los cefalópodos. Los cefalópodos eran así como la especie de pulpos o unos caracoles gigantes en los cuales sacaban sus tentáculos. Como pueden ver aquí, lo que les estoy mostrando, estas amonitas son bastante grandes. La que estoy mirando acá tiene aproximadamente pues un diámetro de unos 30 centímetros. La mayoría de veces que se ven las amonitas se ven como si estuvieran en forma de un caracol, pero se evidenciaron también otro tipo de amonitas en las cuales la cola, que es esta parte, está en forma recta. Entonces las amonitas podrían haber sido una especie como de serpientes que nadaban en las aguas, nadaban en el mar, ¿no? Como sabemos y debían saber, Colombia estaba sumergida hace millones de años bajo el mar. Entonces podría haber sido un mecanismo de defensa el cual ellas se enroscaban precisamente, o pues como tal, ¿no? Estoy especulando sobre este tipo de procesos. Bueno, los invito para que vengan acá, todos los turistas conozcan un museo geológico único, puedo decir que en la región y también en el país. El país pues tiene otro tipo de museos y sectores que muestran otro tipo de animales que se han encontrado, pero este tipo de especies, por decirlo así, son únicas. La entrada de este lugar me costó 20.000 pesos, aproximadamente unos 4 o 5 dólares americanos, que realmente vale la pena pagarlos para conocer parte de, aunque son prehistóricos, pero para conocer parte de nuestra historia en nuestro país. La persona que me hizo el recorrido en este sector me comentó que pues esta entidad como tal privada ayuda mucho a los campesinos de la región. Los campesinos de la región, ¿qué hacen? Ellos vienen acá y cuando encuentran, por ejemplo, cualquier tipo de este tipo de vestigios, lo donan como tal al museo, ¿no? Y el museo pues en compensación también les devuelve pues con maquinarias, con dineros a final de año, con bonos. Entonces es algo recíproco, en lo cual tanto el campesino ayuda al museo como el museo ayuda al campesino, que me pareció algo genial. Entonces, invitados nuevamente a todos ustedes para que vengan y conozcan este museo.
cuando uno sale del museo del fósil. Aquí también hay un área para donde ustedes puedan consumir alimentos. Es un restaurante por las personas que quieren salir. De todas maneras, como esto queda más o menos en un sector alejado como tal del centro urbano, ya que me voy a poner a disponer a almorzar aquí en parte de Jurassic Park, tiras en el restaurante que les estaba mostrando ahorita en el Museo Fósil, me dio pues como intención de tomar una bebida muy típica aquí en Colombia. Esto es más que todo para los extranjeros, nosotros colombianos lo conocemos muy bien. Esto se llama, lo que voy a hacer, se llama un refajo. ¿Qué es un refajo? Lo que tienen que pedir es una bebida colombiana en Colombia, ¿no? Se llama así, bebida colombiana como tal. Y pueden pedir cualquiera de las cervezas doradas también en el país. Pueden pedir, yo la que estoy utilizando aquí en este momento es Club Colombia. Es una bebida, no sé quién la habrá realizado, quién la habrá hecho, yo la conozco hace muchos años. La misma empresa que produce las cervezas también tiene la bebida que se llama el refajo. ¿Y en qué consiste? Consiste precisamente en eso, en hacer la mezcla de estas dos bebidas muy tradicionales de la región. Así que comentándoles del cóctel colombiano, lo pueden acompañar con muchas comidas en Colombia, entre esos carnes, pollo, ajiaco, sopas, todo lo que ustedes deseen pueden acompañarlo con un refajo. Salud. Excelente. Bueno, ya salí del Museo Fósil, me vine otra vez caminando. El recorrido pues duró aproximadamente unos 20 minutos desde el sitio donde estaba. Ahora me dirijo a otra parte que está sobre la misma vía y son los Pozos Azules. Ya estoy bajando por el sendero, desconozco totalmente este sitio. El lugar el día de hoy está completamente solo. Les voy a mostrar a ustedes cómo es el sector para que puedan venir a Pozos Azules y lo recorren. Nuevamente, como les digo, acompáñenme. Me mandaron solo por el sendero. Dijeron que todo pues está señalizado para conocer 7 pozos de diferentes colores que hay acá. No sé cuánto me demore llegando al primero de ellos. Bueno, antes de llegar a los pozos, veo que están haciendo este tipo de no sé por qué motivo ponen piedra sobre piedra. Les voy a preguntar en el sitio donde me atendieron, porque están perfectamente puestas. Que por ejemplo esta acá, no, ni idea, pero me causó curiosidad. No sé si habrá gente que se pare a ver esto en el recorrido, pero a mí me llamó mucho la atención. Voy a continuar. No sé, lo que les digo, desconozco la razón por la cual hacen este tipo de pirámides de piedra. Algún motivo debe tener el mismo. Así que continuemos. Bueno, bajando por este sendero, y como ustedes pueden ver a mis espaldas, que es casi desértico, que no hay casi naturaleza, es algo, no sé cómo llamarlo o decirlo, impresionante diría yo, con esta majestuosidad. Es encontrar un oasis en medio del desierto con unas tonalidades únicas. Ustedes tienen que venir definitivamente acá para conocer esta maravilla de la naturaleza. Me encanta ese sitio. Es un sitio como de paz y tranquilidad. Les voy a dejar el video original en esta parte para que ustedes nomás sientan la sensación, el sonido del viento llegando a esta parte, y el viento también como tal moviendo las
moviendo las aguas, las cuales moviendo el agua formando olas. No se imaginan la tranquilidad que transmite este sitio, este lugar. Bueno, yo vengo un día en la cual hay poco o casi cero turismo. Por eso me encanta venir a estos lugares así, para poderlos apreciar de la mejor manera posible. No quiero decir con eso que no vayan a venir en pareja o acompañados. No, también lo pueden hacer. Pero solo les estoy informando la sensación que tengo en este momento de paz y tranquilidad en este sector. Nuevamente en el recorrido me encuentro estas piedras sobre piedras. Si alguien me quiere instruir, déjelo junto a los comentarios. De una vez puede darle un like al video si le está gustando. A mí lo que me está gustando es ver esto, o para que lo hubiera hecho nuestros ancestros, o pues sé que puede ser la cultura actual la que hace esto, pero para mí es algo sorprendente. Aquí parece que ya se cayó una, pero la acomodación de cada una de estas rocas es única, inigualable. Aquí les sigo mostrando en todo este sendero la acomodación de las piedras, las cuales deben tener aquí un sentido, alguna connotación o alguna creencia, pienso yo. Señores, desconozco el por qué, pero yo también estoy motivado a realizar esta pirámide de piedras en este lugar. Voy a buscar las mías y las voy a hacer porque, no sé, me está llamando la atención hacerlo, como si algo me dijera, oiga, haga la suya, deje su huella ya que vino hasta este sitio. Así que la voy a armar. No soy ningún arquitecto, lo único es que no sé por qué lo estoy haciendo. Pero me causó curiosidad el sitio. Bueno, si es para la prosperidad, que sea para la prosperidad. Si es para algún tipo de cosa, todo lo que sea bueno es lo que me encanta. Entonces, listo, quedó armado mi montículo. Eso, aporto un granito de arena a este tipo de manualidades que hacen, que desconozco la razón por la cual las hacen, pero estoy dejando una huella en este sitio. Bueno, aquí culmina mi recorrido por los Pozos Azules, un lugar muy único en esta región. Entonces no se les olvide venir el día que vengan a Villa de Leyva y pasen por acá y se dan una vueltica y vienen a este atractivo turístico. Bueno, no me queda nada más que agradecerles a todos ustedes por haber visto mi video. Quedan invitados nuevamente a la ciudad de Villa de Leyva, municipio de Villa de Leyva, que queda muy cercano a Bogotá, tan solo aproximadamente unas 2 horas de la ciudad principal. No se pierdan este maravilloso espectáculo turístico, por decirlo así, esta ciudad colonial. Villa de Leyva tiene abierta la puerta para todos ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido. Les agradezco a todos. Chao, chao.